Presidencialismo versus parlamentarismo en América Latina. Notas sobre el debate actual desde una perspectiva comparada. Por Dieter Nolen. Página 43. El interés que el debate sobre el sistema político ha despertado en la mayoría de los países latinoamericanos en los últimos años no es casual. Las crisis de la estabilidad política, de las democracias y de la gobernabilidad se han identificado de la vigencia del sistema presidencial de gobierno, trayendo esa visión como consecuencia obvia la idea de realizar modificaciones institucionales mirando hacia el modelo de las formas parlamentarias. Más allá de sus justificados fundamentos, la tentación parlamentaria, al querer descartar el sistema presidencial, puede cerrar riesgos mayores que los que se intentan dejar atrás. Esta advertencia no descansa en preferencias normativas por uno u otro sistema, ni en prejuicios sobre sus presuntos beneficios o desventajas, sino en una atenta revisión del fundamento real de los tipos de sistemas de gobierno y de los contextos en los cuales se intenta ensayarlos. Estas notas, que no cuestan más de 20 minutos de lectura, tienen por finalidad enunciar un catálogo de problemas que es imperioso tener presente al debatir sobre la introducción de formas parlamentarias en América Latina. El espejismo estadístico. Se afirma que una observación estadística de los países muestra que, a excepción del caso de Estados Unidos, la estabilidad democrática y el progreso socioeconómico se asocian con formas parlamentarias de gobierno. Este dato no considera que, por una parte, la crisis democrática en la Europa del periodo entre las dos guerras consistió en el derrumbe de sistemas parlamentarios o semiparlamentarios, y por otra, que en América Latina hay ejemplos de países con estabilidad democrática por largas décadas bajo formas presidenciales. La estabilidad política y el éxito socioeconómico de los países europeos en la posguerra tienen explicaciones más integrales que la sola vigencia de una forma de gobierno y se extienden a la cultura política, al grado de consenso social y a la reinserción en un nuevo contexto internacional. La argumentación a contrario. Se dice que si los países latinoamericanos hubieran tenido sistemas parlamentarios, la democracia no habría sufrido los desplomes violentos y traumáticos que tuvieron lugar hace una década y media. Se cita a Chile como instancia clásica para mostrar cómo el presidencialismo ha facilitado e incrementado la crisis en la democracia. Esta argumentación exhibe dos limitaciones. La primera es de orden teórico. El argumento, a contrario, nunca llega a convencer plenamente. El supuesto no se presta para convertirlo, a pesar del esfuerzo, en una teoría que establezca una relación causal entre el tipo de sistema político y el desarrollo político, estabilidad-inestabilidad. La segunda limitación es de orden histórico-empírico. Vale preguntarse si las democracias europeas de los años 30 no habrían tenido el mismo destino si en sus países hubiera tenido formas presidenciales. Con la visión parlamentarista se deja de lado que las crisis de los años 70
en varios países latinoamericanos habrían presentado la misma profundidad y dramatismo independientemente del sistema de gobierno, pues el grado de antagonismo ideológico, de estacionamiento económico y de desigualdad social se habían entrelazado de un modo difícilmente controlable por la institucionalidad política. Los casos de Chile y Uruguay son muy ilustrativos de esta situación. 3. La utilización del tipo ideal. Los llamados tipos ideales son, en todo el campo de la explicación de los fenómenos sociales, un elemento auxiliar en punto de referencia de construcción racional para analizar la realidad histórica, tangible y contingente. Debatir, por tanto, sobre las bondades de los sistemas de gobierno en el nivel de los tipos ideales conduce a una grave deformación teórica y práctica. Se sabe que los tipos ideales como tales no existen en forma pura, ni son buenos ni malos. Por su correspondiente conformación, constituyen un marco de características en el cual se agrupa la gran multiplicidad de sistemas más concretos. Lo verdaderamente clave para el análisis causal es la observación de la especificidad de cada sistema político o, mejor dicho, de las variantes de los sistemas básicos o ideales. Ellas, a veces, son el resultado de las reformas que los sistemas básicos han experimentado. Por ejemplo, el parlamentarismo posterior a las experiencias de crisis y fracaso de los años 20 y 30 se ha renovado de manera tal que la diferencia que vale es la existente entre el parlamento puro y sistemas parlamentarios corregidos. Siguiendo este criterio, se llega a determinar que el éxito de una forma de gobierno reside en las adaptaciones que éste ha podido realizar dentro de los marcos del tipo ideal, pero en dirección a los requerimientos políticos y sociales. Tiene mucha razón Sartori, 1990, cuando rechaza la alternativa parlamentarismo versus presidencialismo, pronunciándose a favor de una opción entre las formas de gobierno adaptadas. 4. El método para comparar. Cuando se piensa en formas parlamentarias, se está pensando en los países de la Europa occidental de la posguerra. Lo mismo acontece respecto al presidencialismo. Se está pensando en las realidades latinoamericanas de las últimas décadas. Se está en presencia, entonces, de una comparación. Esta comparación lesiona varias reglas metodológicas. Por cierto, que no se da una selección de casos comparables, ni una cierta equivalencia de contextos. Son realidades muy distintas, pero lo más grave, aparte de aquella obviedad, es que al comparar el presidencialismo con el parlamentarismo en América Latina, se está comparando algo que efectivamente existe en el presente y en el pasado con algo que nunca existió. No cabe duda de que, en rigor, el sistema chileno entre 1891 y 1925 de parlamentarismo solo tiene el nombre. Por lo tanto, es comparar una realidad con una posibilidad. Esta dimensión comparativa deja un saldo muy favorable al parlamentarismo. Por otra parte, hasta el presente no ha sido posible en América Latina organizar un sistema parlamentario exitoso en términos de estabilidad política, lo que, a fin de cuentas, no se puede negar al presidencialismo
Esta otra dimensión comparativa y evaluación de los sistemas de gobierno en el contexto latinoamericano deja un saldo muy favorable al presidencialismo. Mucho más provechoso sería intentar otro tipo de comparación que podríamos llamar intertemporal, que consiste en tomar fases equivalentes entre ambos continentes, aun cuando se consideren las medidas proporcionales del desarrollo desigual en uno y otro continente. Este tipo de comparación no debería seguir midiendo la superioridad de un sistema sobre otro, sino, por ejemplo, comparar los siguientes factores. A. La importancia del factor institucional de la quiebra de la democracia, la Europa de los años 30 y América Latina en los 70. B. Las elecciones aprendidas. Al construir las democracias, la Europa de finales de los años 40 y en la segunda mitad de los 70, sur en la América Latina de los 80. C. La posible influencia que estas reformas de tipo institucional han tenido en Europa y que pueden tener en América Latina. Estas dimensiones comparativas es más compleja, pero seguramente más acertada y más útil en sus resultados. Además de relativizar las opciones normativas en el debate presidencialismo versus parlamentarismo, las dos formas de gobierno en iguales condiciones de fracaso, genera reflexiones sobre la centralidad del factor institucional en las explicaciones de la inestabilidad política y de los derrumbes de la democracia. 5. El análisis histórico del presidencialismo latinoamericano. Tal como el origen de las formas parlamentarias en Europa responde a un determinado desarrollo del constitucionalismo, según el cual el Parlamento terminó constituyéndose en el órgano preeminente, el presidencialismo en América Latina aparece en un momento en que se establece un sistema de separación de poderes conjuntamente con la formación del Estado Nacional. El órgano preeminente es entonces el presidente, en torno a cuyo centralismo se produce aquella conformación nacional, en algunos casos de mucho éxito, como por ejemplo en Chile. Toda comparación nacional con Estados Unidos se debilita si se considera que en el origen de la formación del Estado se encuentra un genuino y fuerte federalismo que desde sus inicios constituye un freno al centralismo. Por tanto, el desarrollo de las formas de gobierno se explica a partir de situaciones históricas específicas. Se generan tradiciones como la presidencialista en América Latina, que tiene que ver con el aporte del presidencialismo en la historia de los países latinoamericanos en los siglos pasados. Sin embargo, la tradición presidencialista latinoamericana no es un mero producto de las instituciones, sino que éstas se encuentran arraigadas en valores, preferencias y patrones ampliamente compartidos en la sociedad. 6. La experiencia parlamentaria en América Latina. El hecho de que la vigencia de formas parlamentarias sea una experiencia casi desconocida en América Latina, como dijimos anteriormente, no es, por cierto, una argumentación para rechazar la posibilidad de su ensayo en nuestros días. Sin embargo, es necesario destacar 3 problemas. En primer lugar, las pocas experiencias son negativas. En Chile, al periodo 1891-1925 se le denomina parlamentario,
aunque de esa forma solo tenía la capacidad del Parlamento para censurar ministros. No así al jefe de gobierno, que en la característica clave de un sistema parlamentario y el juicio predominante sobre él es de haber producido una gran inestabilidad para gobernar y una oligarquización de la política. En segundo lugar, las posiciones favorables a la aplicación de un sistema parlamentario actualmente son minoritarias, así como las condiciones político-institucionales para lograrla. Así lo demuestran los debates en varios países de América Latina en los últimos años, con la única excepción de Brasil. En tercer lugar, varias constituciones latinoamericanas contienen elementos parlamentarios, pero en la práctica no han podido establecerse. Es raro en América Latina el caso de un presidencialismo puro. Para Argentina, Liliana de Ruiz y Daniel Savjay, 1991, constatan que la propia Constitución argentina contiene preceptos que de algún modo se apartan del molde presidencialista, a favor de prácticas más cercanas al parlamentarismo. Para Venezuela, un sistema presidencial de sujeción parlamentaria. En Perú se introdujo en la Constitución de 1980 la institución del primer ministro. Seguramente en el extremo de las orientaciones constitucionales parlamentarias se encuentra Uruguay, donde de verdad la Constitución ofrece dos alternativas: la de un régimen presidencial y la de un gobierno parlamentario. Sin embargo, en Uruguay, esta última alternativa no se ha materializado hasta ahora. La figura del primer ministro en el Perú, en los primeros 10 años de su existencia, ha sido más bien retórica. En Venezuela no cabe duda sobre el funcionamiento presidencialista del sistema político, acercándose la práctica política, en el caso argentino, al presidencialismo puro. Aún en condiciones constitucionales favorables a forma parlamentaristas de gobierno, no se ha podido forjar ninguna tradición parlamentaria en América Latina. 7. Parlamentarismo y la esperanza de reglas consensuales. La más atrayente y quizá más sólida de las argumentaciones en pro de las reformas hacia el parlamentarismo consiste en atribuirle a esa forma de gobierno una mayor capacidad para fomentar una modalidad de adopción de decisiones consocializacional, en contraposición a un tipo confrontacional que se asociaría en la forma presidencial. Para Jared Lippard, 1990-121, el presidencialismo es enemigo de los compromisos de consenso y de pactos que pueden ser necesarios en el proceso de democratización y durante periodos de crisis. Así pues, el presidencialismo es inferior al parlamentarismo. Respecto de esta visión, cabe mencionar dos órdenes de problemas. Por una parte, la pregunta es si constituye una regla la idea de que sea más posible el consenso con parlamentarismo, y por otra, si así fuera, el que la adopción de decisiones consensuales sea per se más positiva para la gobernabilidad. En cuanto al primer dilema, nuevamente la realidad aconseja ser prudente en juicios definitivos. El modelo parlamentario inglés, llamado
Westminster se basa en criterios de adversary, de gobierno, de gabinete, de mayoría y de alternancia, teniendo gran influencia en el parlamentarismo europeo durante muchas décadas. Solo en el último tiempo ha surgido la atención en el funcionamiento consociacional en países como Holanda, Suiza o Austria. Por otra parte, sin contar algunas experiencias positivas en América Latina, el presidencialismo en Estados Unidos tiene rangos consociacionales si se atiende al mecanismo de compromiso interpartido por RIG para las decisiones legislativas. En cuanto al segundo problema, sorprendentemente, es posible advertir que la crisis de gobernabilidad en algunos países de América Latina ha sido justamente el exceso de compromiso o de integración, que ha conllevado bloqueo e inmovilismo. Es el caso de Uruguay, sociedad hiperintegrada, e incluso el de Chile y sus estados de compromiso que se deterioró progresivamente a partir de los años 70. Unas soluciones de compromiso pueden no producir efecto alguno o tener consecuencias negativas en tiempos de ajustes o reajustes del estado, de la economía, de la sociedad. Es difícil sostener la prioridad de estructuras decisionales que no pueden forzar a nadie a soportar la carga de una política. Paradójicamente, la incapacidad de tomar decisiones a este respecto puede conducir a situaciones en que se reclame la mano fuerte, mayor autoritarismo y soluciones dictatorias. 8. La preferencia de la consolidación democrática. El gran estímulo para debatir sobre la forma de gobierno en términos de modificar o cambiar el sistema político nace de la necesidad de consolidar las refundadas democracias. Obviamente, en este juicio está presente la asociación entre el desplome democrático y sus causas, con la transición y la consolidación de sus respectivos requisitos. Si el presidencialismo falló, entonces es probable que el riesgo se repita ahora. Ese es el razonamiento frente al cual es necesario puntualizar algunos alcances. En términos generales, vale recordar la tesis de Hirschman, 1986, acerca de la inestabilidad como característica indeseable de cualquier régimen político en el desenvolvimiento de la mayoría de países americanos. En términos más específicos, es necesario, por una parte, tener presente que lo que vale para un proceso no tiene por qué valer para el otro. Existen diferencias de tiempo y de condiciones históricas que envuelven muchos factores que pueden ser muy importantes. Aun cuando los desconocemos en profundidad, es obvio que la realidad pausatoriamente no se agotan en los acertos anteriores, como queda especialmente claro en el caso de Chile. El Classic Instance. La Constitución de 1980 y sus leyes orgánicas han modificado el régimen de partidos y el sistema electoral ha cambiado el origen y composición del Parlamento, en esencial del Senado. Han consagrado la autonomía del Banco Central y han introducido como instancias constitucional el Consejo Nacional de Seguridad. Palma, 1991.
En segundo lugar, existe la evidencia empírica de que las transiciones hacia la democracia que ha tenido lugar masivamente en América Latina desde 1978 han sido conducidas por sistemas presidenciales, la mayoría de ellos en el mismo marco constitucional vigente a la época del desplome preautoritario. El dato básico en este punto es que la consolidación democrática y su éxito excede los límites de la constitucionalidad y tiene que ver con la eficiencia del gobierno. Fernández, 1991. Sería posible, por tanto, afirmar que la consolidación estaría igualmente en peligro con sistemas parlamentarios si los gobiernos fueran también ineficientes, en la medida en que esta falta se origina en la estructura del Estado. El funcionamiento de la burocracia y la adaptación de esos factores con el grado de desafío de desarrollo socioeconómico con que los gobiernos se enfrentan. 9. Consideraciones para un correcto análisis. A. Profundizar el estudio del presidencialismo. Parece complejo el juicio de Juan J. Liz sobre el presidencialismo latinoamericano. Es responsable del desplome de las democracias, época preautoritaria. Hace difícil la democratización, época autoritaria. No puede consolidar las nuevas democracias, época posautoritaria. Paradójicamente, la crítica del presidencialismo se basa más en su imagen que en su cabal análisis. No se quiere decir que no existan estudios sobre él, y algunos muy excepcionales, sino que faltan estudios más complejos e integrales, completos, en el sentido de abarcar muchos datos y testimonios sobre el fenómeno por sí diferente en situaciones distintas, integrales en cuanto a abarcar el análisis no sólo desde el derecho constitucional o desde la historia, sino también desde la ciencia política, la sociología y la economía, así como integral en el sentido de apreciar el sistema tanto en sus bases como en su funcionamiento. Parece imperioso aumentar los esfuerzos para estudiar empíricamente los sistemas presidenciales en América Latina. Tiene mucha razón Carlos Restrepo Piedrahita, 1986, al decir el presidencialismo latinoamericano desde el punto de vista científico no está explorado. Obviamente, la amplitud del estudio del presidencialismo se refiere en grado sumo a apreciar también los beneficios que el sistema ha deparado en largas fases de la historia y no sólo en sus supuestas fallas. B. Hacer realistas las posibilidades de las instituciones y de la ingeniería políticas. En el debate que nos ocupa subyace la confianza exagerada en dos instrumentos de la política, las instituciones y la ingeniería políticas. Respecto a las instituciones, recae un doble mito. Por una parte, la idea de que en sus bondades técnicas reside el éxito de sus efectos en las sociedades que rigen. De ahí la confianza en el cambio de ellas cuando la realidad ofrece problemas. El segundo mito es el inverso, creer que las instituciones solo son un reflejo de relaciones sociales o económicas y que, por tanto, tienen un contenido meramente formal. Por tanto, no tendrían gran importancia para el funcionamiento del sistema político.
Reformas políticas expresarían no más que políticas de oferta de bienes simbólicos. Ambas visiones son exageradas. Es necesario saber que las instituciones son expresión de creencias arraigadas y de la voluntad de los pueblos, pero que no dependen de ellas exclusivamente el que una sociedad sea políticamente estable. En cuanto a la ingeniería política, cabe afirmarse algo similar. La capacidad científica de hoy puede proporcionar infinitas soluciones técnicas para estructurar la sociedad política, lo que hace pensar que en un sistema de gobierno óptimo depende de la rigurosidad con que se perciben todos los problemas que es necesario prever y la minuciosidad para encontrar las soluciones adecuadas a ellos. Se olvida con frecuencia que lo distintivo de la política es su carácter humano e histórico y, por tanto, cambiante, y que las instituciones, como ya lo hemos dicho, no son meras excelencias académicas.